Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro curso de Teoría del Estado. En esta ocasión toca el turno a Nicolás Maquiavelo, Niccolò Machiavelli, el famoso texto del Príncipe publicado en 1513. Hay una serie de cuestiones concretamente con el Príncipe y se ha dicho muchísimo en torno a este texto. Quizá sea un texto que se le ha entendido desde muchos conceptos, desde muchos tiempos, pero difícilmente desde la visión, desde el terreno en el que el propio Maquiavelo lo comprendió precisamente hace ya medio milenio, en 1513. Hay una serie de cuestiones. En principio, no es un manual, es un tratado sobre la construcción del orden político nuevo. El manual, dejémoslo para el manual de la televisión. Maquiavelo no escribe un manual. Maquiavelo escribe un tratado sobre la construcción del orden político nuevo y que en opinión del propio Maquiavelo será el orden político más difícil de lograr y más difícil de sustentar, más difícil de que se prolongue por más generaciones. Nos dice Maquiavelo, para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe y para conocer bien a la de los príncipes hay que formar parte del pueblo. Tiene aquí una deuda platónica con respecto a que toda forma de gobierno proviene de las costumbres, pero aquí Maquiavelo hace una innovación muy importante y quizá el adjetivo calificativo que más le quede al pensamiento maquiavélico sea ese, el de la innovación. Lo que hace Maquiavelo es establecer un nexo, una interrelación entre príncipe y pueblo y que solamente la otredad conoce el principio que tiene de frente. Solamente la otra postura, el príncipe versus el pueblo versus el príncipe, sabe sobre lo otro. Solo los príncipes saben sobre los pueblos y solo los pueblos saben sobre los príncipes. Esto es central porque coloca en la maquinaria del gobierno un principio de interrelación, una relación de carácter asimétrica entre dos entidades, una entidad colectiva y una entidad hasta cierto punto monolítica con principios muy concretos que tienen que ver con la fortuna, con la virtud o con la voluntad divina. Coloca estos dos principios en una tensión absolutamente irresolubles. Coloca la relación entre pueblo y príncipe como una relación de carácter asimétrica y como una relación de opuestos complementarios. Esto es un punto central en el pensamiento de Maquiavelo. Todos los estados, dice, son repúblicas o principados. Los principados pueden ser nuevos o hereditarios, se adquieren por las armas de otro o con las propias, gracias a la fortuna y a la virtud. Toda la polifonía en las voces de gobierno de los griegos, de los romanos, es reducida por el pensamiento maquiavélico en dos voces muy concretas, ampliamente diferentes una de otra. Por un lado tenemos la república y por otro lado tenemos el principado. Toda este collage de formas de gobierno, toda esta polifonía del panteón romano y grecorromano está completamente superada, está completamente, sepultada. O son repúblicas o son principados. O hay una estructuración en torno a la construcción del orden político o ese orden político está en función de equilibrios tenues, de equilibrios mucho más flexibles, mucho más movibles. Por eso dice, todos los estados son repúblicas o principados. Los principados pueden ser nuevos o hereditarios, se adquieren por las armas de otro o con las propias, gracias a la fortuna y a la virtud. Aquí tenemos un tema central. Los ejércitos nacionales aún no han surgido. Lo que tenemos son mercenarios. No tenemos todavía como tal el Estado-nación moderno. Estamos en la antesala de la construcción del Estado-nación moderno, precisamente con Maquiavelo. Diría Antonio Gramsci que Maquiavelo marca un punto de inflexión entre el Estado medieval y el Estado ya absoluto. Es justamente Maquiavelo el parteaguas entre el Estado corporativo medieval y el Estado absoluto de comisarios. Maquiavelo está justamente en este parteaguas, justamente en esta línea limítrofe y no existen
en esta etapa del desarrollo político occidental no existen ejércitos nacionales, son mercenarios. De hecho, Maquiavelo haría una serie de recomendaciones en El Príncipe precisamente en torno al manejo de los mercenarios. Pero aquí hay dos conceptos claves que quizás sean los dos conceptos operativos del Renacimiento. Y estos conceptos son fortuna y virtud. Más adelante, el propio Maquiavelo va a definir a qué se refiere por fortuna y a qué se refiere por virtud. Dos conceptos claves, dos conceptos operativos de la era renacentista. Una mutación deja siempre puesta la base para la edificación de otra. Todo cambiamiento, toda transformación, toda mutación nunca es absolutamente total. Siempre tiene deudas con las transformaciones anteriores. Alexis de Tocqueville, en el antiguo régimen a la revolución, en esta obra, que también es un tratado sobre la construcción del orden político en clave aristotélica, dicho sea de paso, esta obra pues va a desarrollar justamente la hipótesis de Maquiavelo. Si estamos comentando que El Príncipe es un tratado y que este tratado tiene una hipótesis central, que es esta: una mutación deja siempre puesta la base para la edificación de otra, lo que quiere decir que las rupturas nunca son totales y que las continuidades también son hasta cierto punto parciales. Hay una pregunta de investigación de este texto, de este tratado sobre la construcción del orden político nuevo que es El Príncipe, y esa pregunta de investigación, ese objetivo de investigación a desarrollar por Maquiavelo es cómo el hombre se convierte en príncipe. Solamente bajo esta pregunta, todas las variables de Maquiavelo, todos los imperativos categóricos, todos los consejos que da, quizá por eso se haya entendido como un manual erróneamente, quizá por el que Maquiavelo intenta desde múltiples aristas contestar esta pregunta, como un hombre cualquiera se convierte en príncipe, quizá exista todo este complejo, todo este agregado de imperativos categóricos, todo este agregado de recomendaciones sobre los mercenarios, sobre el amor, sobre el zorro, sobre el león. En fin, es una obra hasta cierto punto socializada en su contenido. Bueno, esta es, digamos que, la estructura central del orden político. Una mutación deja siempre puesta la base para la edificación de otra. Es la variable central, la piedra de toque de toda la construcción del orden político moderno. Ninguna ruptura, como decíamos hace un momento, es absolutamente total. Las continuidades también son hasta cierto punto parciales. Siempre el orden nuevo tiene deudas, tiene compromisos con el orden anterior. Esto es elemental y esto es central. Hace una pregunta muy interesante. ¿Por qué los asuntos de Estado se parecen a la tisis, una enfermedad propia del Renacimiento? Porque si se detectan a tiempo, nos dice Maquiavelo, pueden ser mitigables. Pero ¿qué pasa si se deja que se desarrollen? Si crecen, terminan siendo irresolubles. Entonces no se puede resolver el problema, se debe administrar el problema. Quien propicia el poder de otro, labra su propia ruina, puesto que dicho poder lo construye o con la astucia o con la fuerza, y tanto la una como la otra resultan sospechosas al que ha llegado a ser poderoso. Una vez más, esquemas de interrelación, tenemos un macroesquema de interrelación entre solamente los príncipes conocen la naturaleza de los pueblos y viceversa, solamente los pueblos conocen la naturaleza de los príncipes, y por otro lado, en una especie de desdoblamiento, lo que tenemos son nexos particulares. Tenemos macronexos en la vida pública y nexos particulares, interconexiones particulares. Quien propicia el poder de otro, labra su propia ruina. El poder es una acción colegiada, el poder es acción concertada. Para lograr nuestros fines necesitamos la colaboración de otros, diría Hannah Arendt. Es gramaticalmente impreciso decir ese hombre es poderoso. Ese hombre quizás sea el líder de un grupo, y ese grupo, esa acción concertada en ese grupo, sea en efecto vinculante, sea en efecto poderoso. Quien propicia el poder de otro está labrando su propia ruina, está abdicando a ser el líder de una coalición que es capaz de ser vinculante. No sería una exageración decir
que los principios de la acción colectiva se encuentran, que más adelante Merkur Olson y toda la teoría política norteamericana van a desarrollar, pues en la primera mitad del siglo XX, se encuentran algunos cimientos, algunas bases, precisamente en el pensamiento de Maquiavelo. Hay una expresión muy propia del Renacimiento y muy propia de Maquiavelo: la diversidad de la materia. Los principados pueden estar apoyados en siervos o en nobles. Los primeros son extremadamente difíciles para conquistar, pero de larga duración si es lograda. Aquí establece razones y proporciones. Este texto no es un texto de filosofía, es un texto de teoría política. Quizá uno de los primeros textos como tal de teoría política. En el Renacimiento tenemos a Gabriel Naudet, tenemos a Tomás Moro, tenemos a Maquiavelo, tenemos a mucha gente que está, muchos pensadores que están desvinculándose de los axiomas valorativos propios de la filosofía y empezando a cimentar relaciones de causa-efecto, de estructuración causal y significativa. Y entonces nos dice, hay una especie de razón y proporción. Principados de fácil conquista, de difícil persistencia. Principados de difícil conquista, de larga persistencia. Insisto, esquemas de razones y proporciones, esquemas de inversiones y correlaciones negativas en torno a una tarea concreta. Y esa tarea concreta es cómo construir el orden político nuevo. Al principio de este tratado sobre la estabilidad política, Maquiavelo va a decir, a mí me interesan sobre todo los principados nuevos, el orden político nuevo, donde más peligroso puede ser construir instituciones, construir estructuras sustentables. ¿Cuál es el método de conversión de una república en un principado? El procedimiento más seguro es destruirlas o vivir en ellas, dice Maquiavelo. Aquí, más allá de la respuesta que nos da Maquiavelo, es importante la pregunta. Establece en una escala de evolución institucional ascendente los principados y, por otro lado, las repúblicas. La idea es dos preguntas de investigación, quizá dos de sus obras centrales: cómo el hombre se convierte en príncipe. Esa es la pregunta de este texto. Y la que sigue, cómo un principado se convierte en una república. Quizá esa sea la pregunta de investigación central de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es la obra central de Maquiavelo. ¿Cuál es el método de conversión? Insisto, más allá de la pregunta, hay una escalada. El principado, que en la medida en la que se refuerce, en la medida en que se institucionalice, en la medida en que las reglas de la dominación se esclarezcan y fortifican, en esa medida dejará de vincularse el corpus con la institución, y en esa medida el cuerpo se separará de la institución y solamente quedará la institución. Cuando hablo de cuerpo me refiero, por supuesto, al cuerpo del gobernante, a la materia del gobernante. Hay más cuestiones. No hay cosa más difícil, ya lo estábamos adelantando, no hay cosa más difícil ni peligrosa que hacerse promotor de nuevas instituciones. Una de las razones consiste en que la naturaleza de los pueblos es inconsciente. Resulta fácil convencer al pueblo de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Y esto es cierto no solamente porque veamos al pueblo como una entidad caprichosa, voluble y banal, quizá, pero aquí es un principio, pues quizá, de política pública y de distribución presupuestal. La satisfacción, porque es difícil mantenerlos convencidos de una cosa, porque la satisfacción de una necesidad genera nuevas insatisfacciones. Las necesidades son múltiples, un principio de economía política fundamental. Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Satisfacer a un grupo, a una población de una necesidad supone irremediablemente la creación de nuevos factores de insatisfacción. El gobierno administra la insatisfacción. ¿Qué más hay? ¿Cómo ganarse al pueblo? Protegiéndolo, o bien no oprimiéndolo. El pueblo, lo único que quiere, en la opinión de Maquiavelo, es no ser oprimido, ser protegido y, en su defecto, por lo menos, no ser oprimido. Ahora, Maquiavelo empieza a construir una serie de agregados
que abonan en favor del concepto del espacio público, de lo público político, que es una constante en nuestro curso, que es una constante en el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Cicerón, en tratados de las leyes catilinarias, en la República, en el pasado texto que revisábamos, en Tomás de Aquino, en la monarquía, en fin. El espacio público es elemental, es fundamental la construcción y la configuración de este espacio. ¿Y qué es lo que nos dice Maquiavelo? Lo público, el espacio público, es un simple agregado de compromisos mutuos. Interacciones públicas entre los cuerpos, interacciones públicas entre los hombres, y dependerá, eso ya sería una lectura post-maquiavélica, y dependerá que esos nexos e esas interacciones entre los hombres ocurran en sanidad, en los marcos del derecho, en la institucionalidad, para que ese espacio público sea de carga política, un espacio público político. Nos dice, la naturaleza de los hombres es contraer obligaciones entre sí, tanto por los favores que se hacen como por los que se reciben. Digámoslo ahora sí, en palabras de Maquiavelo, en la medida en que las obligaciones se cumplan y persistan, ese espacio no solamente será un espacio público, no solamente será un espacio de interacción entre los hombres, en torno a sus objetivos y en torno a sus diferencias. Ese espacio será público político, en la medida en que las obligaciones persisten. En Introducción a Derecho seguramente revisaron el derecho de las obligaciones, que es fundamental, a ras de suelo de la distinción entre derecho objetivo y subjetivo. Bueno, perfectamente Maquiavelo está anclado, quizás sea el corazón del pensamiento político occidental. Ahora, si nosotros rápidamente, la palabra maquiavélico, hoy en día, lo que entendemos por eso es alguien mezquino, miserable, calculador, pragmático, en fin, calificativos muy malos. Realmente esto no está en el pensamiento de Maquiavelo. Recordemos que en Introducción a las Ciencias Sociales debimos haber revisado el concepto y los usos del concepto, que es un problema central en la construcción de las ciencias sociales. En más de una ocasión, los usos del concepto deforman el significado original. Y esta no es la excepción. La expresión y la configuración de maquiavélico tiene muy mala prensa, pero eso fue a partir de la Contrarreforma. Esto fue 150 años, 100 años después de la muerte de Maquiavelo. Si nosotros revisamos la configuración y la concepción que tiene, por ejemplo, de los principados eclesiásticos, aquellos donde todos son felices y nadie gobierna, parafraseando al propio Maquiavelo, veríamos que Nicolás tiene el escapulario muy bien puesto y no le plantea un reto, no desafía a las ideas de su tiempo. Los principados eclesiásticos, incluso él dice, hay un capítulo exprofeso en El Príncipe, los principados eclesiásticos es donde nadie se queja y nadie gobierna y todo mundo pues está relativamente satisfecho. Su principio de origen, de hecho, alcanza a decir Maquiavelo, no tocaré ni no abordaré ese tipo de principados. ¿Por qué? Porque mi capacidad no me alcanza para comprenderlos. O sea, es bastante respetuoso de las ideas de su tiempo, a pesar de que estamos en pleno Renacimiento, la antesala del Renacimiento. ¿Qué más hay sobre los mercenarios? A propósito de la ausencia de tropas, insisto, no estamos en el Estado-nación moderno, no estamos en la construcción del Estado moderno, que es un Estado soberano, estamos todavía en de la ciudad-estado, de los griegos al Estado-comunidad de Tomás de Aquino, a que es un Estado mixto, es un Estado que todavía tiene elementos corporativos medievales, pero que también ya tiene indicios de aproximaciones de lo que será el Estado moderno. Sobre los mercenarios, argumenta, no es una victoria verdadera. No es una victoria verdadera la que se consigue con armas ajenas. Entre las tropas mercenarias lo más peligroso es la desidia, entre las auxiliares la virtud. ¿Por qué? Porque no existe patriotismo. Un mercenario es aquel que es pagado para pelear por una causa que no le importe, una causa que no le compete, una causa donde no tiene ningún tipo de afiliación.
Aún no surge, estamos al cuarto para las 12 del surgimiento del patriotismo. Y todavía no tenemos una patria o la idea de este apego por las costumbres, por esta comunidad étnico-lingüística identitaria. El nacionalismo, ni siquiera el Estado-Nación está construido, el nacionalismo mucho menos, no está ni siquiera en pañales. Y lo que argumenta Maquiavelo es, los mercenarios pelean en una guerra, son soldados a sueldo, pelean en una guerra por dinero. Y entre las tropas mercenarias, lo más peligroso es la desidia. Cuando ven en batalla que están perdiendo la guerra y definitivamente pues abren filas. ¿Por qué? Porque quieren resguardar su vida y poder seguir ejerciendo su oficio. De lo contrario, si mueren en el campo de batalla, su oficio pues jamás lo ejercerían. Pero ojo, entre los auxiliares, dice, entre las tropas mercenarias lo más peligroso es la desidia. Entre las auxiliares la virtud, es decir, cuando un príncipe manda tropas en apoyo a otro príncipe aliado. Bueno, pues ahí se configura lo que el propio Maquiavelo dice. No es victoria verdadera la que se consigue con armas ajenas. No ganaste tú, ganó otro príncipe, no ganó un príncipe concreto, ganó otro con las armas de otro. La victoria no le pertenece al primer príncipe, sino al segundo. Las cosas fundadas en el miedo. Y esta sensación, esta reacción instintiva, va a tener un peso sistemático en la configuración de los estados, de la ciudad-estado, del estado-comunidad, pues evidentemente el estado corporativo medieval, en fin, del estado moderno, e incluso de los estados totalitarios. El miedo va a ser un instinto reactivo permanente en la configuración de los estados-nación. Las cosas fundadas en el miedo son más persistentes que aquellas arrojadas a la vinculación. ¿Por qué? Porque la vinculación supone intereses y los intereses son absolutamente coyunturales, contextuales, cambian según las circunstancias. El miedo, en efecto, tiene una variable circunstancial, pero el miedo puede tener ausencias. No solamente tenemos miedo frente a lo presente, también frente a lo ausente. Precisamente porque tenemos miedo frente al ausente, es de mayor fuerza, de mayor vinculación. Y tiene razón Maquiavelo, las cosas fundadas en el miedo son más persistentes que aquellas arrojadas a la vinculación. La variable intermedia entre miedo y vinculación es obviamente dominación. ¿Qué más tenemos? Hablaba Maquiavelo desde el principio de este tratado sobre el orden político, del concepto de fortuna y el concepto de virtud. Son dos conceptos de su tiempo, pero que Maquiavelo, como ningún otro de los autores de su época, van a llevar estos conceptos hasta sus últimas consecuencias. Y es natural, porque el Renacimiento supone pues el tránsito de una teocracia a a colocar al hombre en el centro del universo. Y entonces el hombre está en orfandad, porque por primera vez el Renacimiento significa muchas cosas, entre ellas orfandad, porque por primera vez en la historia del pensamiento político occidental no existen referentes seguros, no existen referentes últimos. Dios está empezando a dejar de ser un referente y entonces surge la fortuna, el componente indeterminado que decide en toda acción. La fortuna, dice Maquiavelo, muestra su poder cuando no hay una virtud organizada y preparada para hacerle frente. Por eso vuelve sus ímpetus allá donde sabe que no se han construido los espigones y los diques para contenerla. Tiene una metáfora de un río. La fortuna es el torrente de ese río. La virtud son los diques para controlar y en la mejor de las opciones, beneficiarse de ese torrente y de esa fuerza. Esto es elemental, las ideas centrales, las directrices centrales de este primer tratado sobre la construcción del orden político nuevo que nos plantea
en esta ocasión Nicolás Maquiavelo. Algunas de las ideas centrales son estas. Por supuesto, esta es apenas nuestra cuarta sesión de nuestro curso de Teoría del Estado y seguramente habrá más pensadores en próximas sesiones. Hasta la próxima.